Que abra su Biblia en el libro de Levítico, capítulo 24. Vámonos a Levítico 24, cuarto libro de la Biblia. Vamos a leer de los versículos del 1 al 9. Este domingo, el día de hoy, es el primer domingo del mes. Y como lo hemos anunciado, vamos a conmemorar la Cena del Señor, pero en esta ocasión no vamos a participar de la Cena del Señor antes de la prédica, sino después de la prédica, porque este tema que voy a compartir tiene que ver directamente con nuestra participación en la Santa Cena. Así que le voy a pedir a usted que ponga mucha atención, porque la Escritura hoy nos va a hablar, el Señor nos va a revelar lo importante que es participar en la Cena del Señor. Si tiene Levítico 24, vamos a leer de los versículos 1 al 9. Dice así la Escritura: Habló Jehová a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente, fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión. Las dispondrán desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Y tomará flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Oremos a Dios, pidamos que Él hable a cada uno de nosotros, a nuestros corazones. Padre, muchas gracias porque nos das la bendición y el privilegio de poder escuchar tu palabra, de poder sentarnos, Señor, delante de ti y aprender lo importante que para ti ha sido tu mesa y lo importante que es, Señor, para los que participamos en ella. Ayúdanos a comprenderlo, revela a nuestro corazón, a nuestra mente, lo que tú quieres hablarnos, y sé tú, Señor, manifestándote en nuestras vidas con tu poder y con tu presencia mientras meditamos en tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, he titulado a esta prédica Sentados a su mesa. Y cuando digo sentados a su mesa con mayúscula, es que estamos hablando de la mesa del Señor. Si ustedes se dan cuenta o pusieron atención en la lectura de Levítico 24, desde tiempos antiguos se hablaba de una mesa dentro del tabernáculo, posteriormente dentro del templo. ¿Sí? En el lugar santo, allí había una mesa muy especial donde había utensilios como los tenemos nosotros también en nuestras mesas, tazones, cucharas, y por supuesto había comida. ¿Sí? Cuando hablamos de mesa, todos entendemos este término porque estamos hablando de comer en comunidad, de convivir, de compañerismo, de bendición, de prosperidad. Cuando alguien tiene que comer en su mesa, está reflejando la bendición que Dios le ha dado, porque no todas las personas siempre tienen esa bendición de tener algo que llevarse a su boca. Y muchas veces nosotros no valoramos, ya hablando en lo espiritual, no hablamos del privilegio que Dios nos da cuando nos ha convidado a su mesa. Aunque Dios es espíritu, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha hecho una invitación muy grande para que usted y yo disfrutemos de todos los alimentos y de los manjares que tiene preparado para nosotros. Hoy, en esta
mañana, ya tarde, vamos a ver cómo a través de las Escrituras Dios siempre está disponiendo una mesa. En las diferentes épocas de la historia bíblica podemos ver el privilegio y el honor que había de sentarse a la mesa del Señor. Primeramente, aquí en Levítico, en el tiempo de la ley, estamos viendo la mesa del Señor dentro del tabernáculo de Moisés y después del templo de Salomón. Y como leímos, vemos que en el lugar santo, allí había una mesa donde previamente se habían preparado unas tortas. En total eran 12 tortas, porque cada una de ellas representaba una tribu en Israel. Esas tortas se ponían en 2 hileras, como dice el versículo 6, 6 en cada hilera, y lo hacían sobre la mesa limpia delante de Jehová. También ponían sobre esas hileras de pan incienso puro, para que el pan pudiera oler como perfume, y esto era una ofrenda encendida a Jehová. Esa ofrenda que había en esa mesa, esas 12 tortas, solamente podían comerla los sacerdotes, Aarón y sus hijos, y de allí en adelante toda su descendencia. ¿Sí? Esto es importante saberlo porque también en nuestra mesa debe estar siempre limpia. ¿Sí? No sé cuánto les gusta comer con mesa limpia. Yo espero que usted tenga ese cuidado. ¿Cuánto más cuando se trata de la mesa del Señor? ¿Sí? Cuando se hace, como dice aquí en esa escritura, en un lugar santo, donde los que participamos de ese alimento, participamos de cosas que han sido santificadas, apartadas, para ofrecerlas a Dios, pero también para ser nosotros bendecidos. ¿Saben que esta mesa en el tabernáculo de reunión representaba la comunión que Dios tenía con su pueblo, con las 12 tribus de Israel, y el deseo que Dios tenía siempre de mantener una comunión muy especial con cada uno de ellos? También representaba la abundancia de bendiciones que Dios les daba, ¿sí? Y eso es algo similar a lo que pasa en nuestros hogares. No solamente era en el templo, ya en la era cristiana, la palabra de Dios nos enseña que los cristianos se reunían a comer y participaban juntos unos con otros, se invitaban, familias invitaban a otras familias y en familia comían los cristianos con alegría y gozo de su corazón. Y en ese lugar de comunión donde estaba la presencia del Señor, en ese lugar participaban de la cena del Señor, la que Cristo había instituido. ¿Cuántas veces nosotros no le damos importancia ni siquiera a veces a la mesa en casa? Y cada quien come a diferentes horas, probablemente por sus actividades, pero muchas veces no le damos la importancia de por lo menos comer juntos, participar juntos, leer la palabra de Dios juntos, orar al Señor si no tenemos otro tiempo para orar, pero el poder orar, bendecirnos unos a otros, bendecir el nombre de nuestro Dios. A través de la Biblia vemos que esto era algo muy importante y el pueblo de Israel lo sabía, y ellos tenían como algo muy santo esa mesa de los panes de la proposición, porque Dios así lo había instituido. Esos panes estaban apuntando a un pan perfecto que sería nuestro Señor Jesucristo, del cual participaríamos todos nosotros. Bueno, más adelante la Escritura nos habla de la importancia de la mesa en el tiempo de los reyes, ¿sí? ¿Sabían ustedes que los reyes también tenían una mesa muy especial? La mesa llamada del rey. Y los convidados a la mesa del rey, pues eran lógicamente personas que ellos escogían, su familia, los ancianos gobernantes, personas distinguidas por el rey de una manera muy especial. Y uno de los ejemplos que tenemos en la Escritura fue David. David desde niño fue llamado al palacio para que pudiera tocarle al rey.
y muy probablemente él participaba de la mesa del rey. Más adelante, cuando ya era un joven y tuvo el valor de conquistar a Goliat, después de que él ganó esa batalla a los filisteos, él fue también convidado al palacio y a sentarse a la mesa del rey, ¿sí? Eso lo hizo por un buen tiempo. Finalmente David llegó a ser el rey de Israel y él tuvo entonces la bendición de poder invitar a quien él creía justo que tenía que participar de su mesa. Yo creo que también para usted esto es importante, ¿sí? Especialmente cuando las amas de casa preparan sus alimentos, quieren que nosotros, la familia, disfrutemos de todo lo que ellas han preparado. Los jefes de familia, cuando llegamos también a nuestra casa, queremos tener a toda nuestra familia allí, porque es un tiempo hermoso. Y eso se refleja también en diferentes historias de la Biblia. Y el rey David, en una ocasión, pensando que a quién podía invitar a su mesa, él preguntó que de la descendencia de Saúl y de Jonatán, ¿quién habría quedado que se pudiera sentar a su mesa? Yo le voy a invitar a que abra su Biblia en 2 de Samuel, capítulo 9. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Y ahí vamos a ver cómo para David era muy importante su mesa. Dice en el versículo 9, capítulo 9, perdón, versículo 1, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás, ¿qué dice? Siempre a mi mesa. E inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Contó cuántas veces dice aquí en este párrafo tan corto que Mefiboset siempre comía a la mesa del rey, ¿sí? Por lo menos 4 veces, porque era un honor, un grande privilegio. Es como si a usted le llamaran del Palacio de Gobierno y le dijeran: usted se va a sentar a la mesa del gobernador y de los principales funcionarios. Aún más, yo creo que sería del presidente, ¿sí?
Y esto para Mefiboset fue impactante, como lo debiera de ser para nosotros. Porque él se consideraba un hombre que no valía. A los 5 años de edad, aunque era hijo de príncipe, Mefiboset, cuando su nana huía con él, cayó o lo tiró, y desde entonces estuvo lisiado de sus pies. Fue un chico que probablemente por su problema físico y también porque su papá murió, su abuelo murió y murieron como enemigos de David, muy probablemente escondido, en donde nadie sabía mucho de él, creció con una autoestima muy baja. Él mismo aquí se autodenomina como un perro muerto. Todo lo que él había pasado en su niñez y en su juventud había sido tan duro que él no podía entender cómo David lo había llamado para que él se sentara a su mesa y pudiera disfrutar de los manjares y de todos los privilegios. Aún más no podía entender cómo le estaban regresando todas las propiedades de su abuelo y de su padre. Pero esto era justo a los ojos por lo menos de David, quien recordando el pacto que un día hizo con el padre de Mefiboset, con Jonatán, recordó cómo ellos habían sido tan amigos y cómo habían hecho un pacto entre ellos. Jonatán le había hecho jurar a David, prometer a David que él se iba a acordar de su descendencia y que no iba a erradicar de su descendencia a sus hijos y que iba a hacer misericordia. Y David en justicia lo cumple. Y un día se acuerda de Mefiboset y lo llama a su palacio para que esté con él todos los días de su vida. Por eso Mefiboset representa a muchos de nosotros que si nos ponemos el ejemplo de Dios que nos ha invitado a su mesa, ¿quién éramos nosotros para que un día se acordara el Señor de nuestras vidas? ¿Hasta dónde nosotros nos habíamos rebajado en nuestro pecado? ¿Qué tan lejos andábamos del Señor? ¿Qué tan bajo llegamos a caer? Y que un día Dios en su gracia y en su misericordia nos llamara y como a David, a Mefiboset nos dijera que teníamos a nuestro alcance recuperar las bendiciones que un día el Señor había preparado para nosotros. Que por su misericordia Él nos llamara para que de nuevo nos sentáramos. Muchas veces nosotros no valoramos eso. Muchas veces ni nos acordamos de la mesa del Señor. Y se nos olvida que el pacto que Dios hizo con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo es mucho más valioso que el pacto que Jonatán hizo con David. Y si ese pacto de hombres se cumplió porque fue un acuerdo que Dios respaldó, ¿cuánto más cuando Dios ha hecho un pacto con todos aquellos que creen en su Hijo Jesucristo? Es por pura misericordia, por pura gracia, ¿sí?, que hemos sido llamados a participar de la mesa del Señor y poder aceptar todo lo que Él tiene para nuestras vidas. Eso pasó en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento también ahí encontramos diferentes mesas en las que nuestro Señor Jesucristo ha participado. Y la primera de ellas es la que Él participaba con los pecadores, ¿sí? Si usted lee por favor Mateo 11, 19, Mateo 11, capítulo 11, versículo 19. Mateo 11, 19. Dice así: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí
un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Aquí el Señor Jesucristo está llamando la atención de todos aquellos que lo están criticando porque Él se ha sentado a comer con las personas que en aquel entonces eran considerados los más pecadores allí en Israel. Los publicanos o cobradores de impuestos, ¿sí? Los hombres que eran borrachos y que mujeres que dejó que también, mujeres de mala fama que también llegaban y se sentaban a sus pies allí en la mesa. Pero aquí Jesucristo explica que aunque lo han criticado por ser amigo de publicanos y de pecadores, aunque le han criticado de que él es un hombre comelón o comilón y bebedor de vinos, dice la sabiduría es justificada por sus hijos. Aunque para los demás esto era algo burdo, necio, a los ojos de Dios era algo sabio. Y la justificación era esta, que Él había venido para alcanzar a los pecadores, que no había venido a los sanos, sino a los enfermos. Los israelitas, los fariseos y todos aquellos que tenían un espíritu legalista, jamás se hubieran sentado con estos hombres porque pensaban que se podían contaminar. Jesús no, Jesús sabía que Él podía ser de bendición a ellos y Él participó de su mesa. Porque el propósito de Jesús era alcanzar a cada uno de ellos, que sus enseñanzas, que su llamado pudiera alcanzarlo a cada uno de ellos. ¿A quiénes invitamos nosotros a nuestra mesa? Muchas veces descartamos a la gente que según nuestro criterio no es digna de nuestra mesa. Y si alguno de ellos nos invitare, quizás tampoco usted diría, probablemente. O quizás sí. No, y no se trata de que usted va a ir y se va a emborrachar con esas personas o de va a comer de lo que ellos comen si fue sacrificado a los ídolos, como en aquel entonces algunos lo hacían. No, se trata de tener el Espíritu del Señor sobre nuestras vidas, ese deseo de poder compartir con la gente de lo que hemos recibido de Dios. De poder hablarles de Cristo, de poder ser amigos de ellos para alcanzarlos para el Señor. No escucho ningún amén más que hace ratito uno, ¿verdad? Pero yo creo que por eso a veces nos preguntamos, ¿por qué no alcanzamos a la gente que no conoce de Dios? ¿Por qué hemos cerrado nuestro círculo? Y en nuestro círculo solamente entran aquellos que según nuestro criterio son dignos de venir a nuestra mesa. Si así hubiera pensado el Señor, jamás nosotros hubiéramos sido convidados a su mesa. ¿Sí? Pero es abrir nuestro corazón, es abrir nuestro entendimiento, es querer alcanzar al que está perdido. Y Dios puede usarle, Dios puede ayudarle, Dios le da la gracia, nos da la sabiduría para hacerlo. Así que no olvidemos este tipo de mesa en la que el Señor Jesucristo participó. Claro, lo hizo con sabiduría de lo alto, como nosotros tenemos que hacerlo, y con la unción del Espíritu de Dios siempre en su vida, y pudo alcanzar a muchos de los pecadores en aquel entonces. Pero también el Señor tuvo una mesa muy especial, y esta la hizo con sus escogidos. Esta mesa no la abrió a todas las personas. Esta mesa la hizo solamente con sus 12 apóstoles. Y yo voy a invitarle a que abra su Biblia en Lucas 22, porque ahí encontramos esta nueva mesa de la que el Señor Jesucristo instituyó y que nos sirve a nosotros para hoy saber cómo participar de la mesa del Señor. Lucas 22, del 14 al 20. Lucas 22 dice así a partir del versículo 14:
Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Sí? Esta porción es tan especial porque fue uno de los momentos más íntimos que Dios tuvo, que Jesucristo tuvo con sus apóstoles. Por eso Él dice, y con exclamación en el versículo 15: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Esta Pascua era tan especial. Jesús había comido la Pascua desde que era un niño. Sabía que esta fiesta era tan importante porque recordaba la liberación que Dios le dio de los egipcios. Pero esta Pascua también era importante porque era la última antes de que Él fuera a la cruz a morir por cada uno de nosotros. Esta Pascua era tan importante porque en esa cena Él iba a comer el cordero y lo iba a compartir con sus discípulos, y este cordero lo estaba representando a Él mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta Pascua era tan importante porque estaba recordando a todos, o les estaría enseñando a todos, que solamente un hombre puro y santo, sin defecto, era el que le iba a dar la salvación a todo el mundo. Y era lo que se estaba conmemorando, representando en esa ocasión. Era una mesa muy especial. Ahí solamente entraron los 12 apóstoles. Y entraron ellos porque ellos habían prometido fidelidad a Jesús. Habían prometido compromiso hasta el final, aunque algunos de ellos fallaron. Pero era gente que estaba dispuesta a seguir a Jesús. Era gente que había aprendido a tener comunión con Jesucristo, que se habían gozado y deleitado con los privilegios de ser discípulos del Señor, pero también habían tenido que sufrir la crítica de sus contemporáneos. Fue muy importante esta cena, porque en esta cena el Señor instituyó ese memorial del que los cristianos participamos cada vez que lo celebramos. Ahí se instituyó un nuevo pacto. Si ustedes quieren leerlo, dice en el versículo 17, desde el 16: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias, la repartió entre ellos. Y luego en el versículo 19 dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y de igual manera, después de que cenaron, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Cuánto había deseado el Señor esa cena? Sería la última, hasta que de nuevo la va a celebrar en el reino de Dios con todos sus discípulos. Pero aquí se celebra un nuevo pacto, y ese nuevo pacto es por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, dando su cuerpo, todo su cuerpo, y derramando su sangre por cada uno de nosotros. Y cuando usted y yo participamos del pan, aunque sea en una proporción muy pequeña,
Ese pan está representando, está simbolizando el cuerpo que un día el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a dar en la cruz del Calvario. Algo que usted y yo creo que no haríamos de hacerlo por otra persona. Cuando usted toma del jugo, y yo también, está recordando ese amor tan grande que Jesús tuvo de dejar que su cuerpo se desangrara literalmente para que usted y yo fuéramos limpiados de todos nuestros pecados y Dios jamás se volviera a acordar de toda ofensa que hicimos con Él. De esa manera, al participar en esa cena y de ahí en adelante, los que hemos participado, estamos recordando ese pacto nuevo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Un pacto que nadie lo puede quebrantar. Un pacto que jamás se va a dejar de llevar a cabo si usted y yo nos mantenemos fieles. Porque en ese pacto Dios siempre va a permanecer fiel. Pero nosotros también tenemos que hacerlo. En la Escritura también encontramos que la iglesia primitiva también participaba de la mesa del Señor. A partir de la muerte y de la resurrección de Cristo, todos los que creían en el Señor eran convidados a su mesa a participar del pan y del jugo de la vid, recordando la entrega tan grande que Jesús hizo. Pero a la vez, hermanos, enseñándonos algunas cosas que es importante que nosotros también sepamos. Voy a pedirle que abra su Biblia en 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Y allí en los versículos del 15 en adelante, vamos a aprender cómo debemos de participar de la mesa del Señor, los que hemos creído en Cristo y le hemos entregado nuestra vida. Dice así la Escritura: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Sigo 1 Corintios 10, 17. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? En esta porción el apóstol Pablo habla de la limpieza y de la pureza espiritual, de la pureza de nuestra mente, de nuestro corazón y aún de nuestro cuerpo cuando participamos de la mesa del Señor. Aquí les exhorta y aún les amonesta a los corintios cristianos de aquel entonces y les hace reflexionar que cuando bendicen la copa en la cena del Señor, dice, ¿no estamos también bendiciendo la comunión de la sangre de Cristo? O sea, de la comunión que tenemos con Dios por medio de su sangre. Cuando partimos el pan, ¿no estamos celebrando la comunión que tenemos con el cuerpo de Cristo? Hablando de Cristo, pero también hablando de su iglesia, que es su cuerpo. Y aunque somos muchos, un solo es el pan, refiriéndose a Cristo. Y somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y después hace reflexionar cómo israelitas comían de lo sacrificado a los ídolos. Se sobreentiende que estos eran hombres que conocían el evangelio, que habían aceptado a Jesucristo, pero que habían tomado de manera ligera lo que era participar de la cena del Señor. Ellos no habían huido de la idolatría, ellos comían de lo que se sacrificaba a ídolos en aquel entonces.
y de una manera muy ligera participaban de la cena del Señor. No creo que por ignorancia, creo que más bien por falta de cuidado. Y entonces el apóstol Pablo les exhorta y les dice: antes les digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Y esto era porque había personas que participaban de comida que era sacrificado a los ídolos y que se las daban en sus hogares. Quizás le llevaban a sus casas y para ellos era cosa ligera comerlo. Es como si a usted hoy en día le dijeran: mire, preparé un molito para los muertos bien rico. ¿Sí? Mire, le traigo aquí del altar de los muertos. Y aquí le traigo su chocolatito. Y es más, pásele a mi mesa, ¿verdad? Eso tiene aplicación hoy en día, hermanos. Es cuando alguien va y ofrece un sacrificio a un ídolo en algún lugar y de ahí le trae algo a usted. Y entiéndase por ídolo todo objeto, toda persona, toda filosofía, toda costumbre, todo aquello que ponemos en primer lugar antes que Dios. ¿Sí? Y muchas veces es cosa ligera para algunos participar de lo que ha sido sacrificado a los ídolos. Dice aquí el Señor: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Definitivamente no. Y esto también se aplica. No podemos andar en cosas que sabemos deliberadamente que son pecadoras o pecaminosas y querer participar de las cosas del Señor. No se puede tener un pie en el mundo y otro pie en el Señor y decir: unos días soy santo y otros días no lo soy tanto. ¿Sí? Unos días pues me dejo contaminar, ¿verdad? Pero el domingo me santifico porque voy a la iglesia. Eso es, no podemos participar de dos mesas. Si usted va a participar de la mesa del Señor, decídase participar de la mesa del Señor. Y guardemos nuestro corazón y guardemos nuestra mente. Es cierto, hermanos, todos vivimos expuestos a tentaciones, a provocaciones, pero usted y yo tenemos que tomar la decisión. ¿Y a quién serviremos? ¿A quién honraremos con nuestra vida, con nuestro corazón, con todo nuestro ser? Por eso Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Cuando somos llamados a participar, hermanos, aquí en la congregación de la cena del Señor, que fue la ordenanza, es una orden para todos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y que hemos sido bautizados. Cuando el Señor nos convida a su mesa, Él quiere que lo hagamos en pleno conocimiento del valor que esto tiene. Porque juntos estamos adorando a nuestro Dios, juntos estamos recordando a nuestro Señor. Y lo tenemos que hacer de una manera digna. Por eso, si puede darle vuelta a su página, en el capítulo 11, versículo 28, primero a los Corintios 11, 28, allí el apóstol Pablo sigue hablando lo que es comer de la cena del Señor y lo que no es comer de la cena del Señor. Pero fíjese lo que dice el 29: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen.
o mueren o han muerto. Esa es la interpretación. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coman en su casa, para que no reunás para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Qué estaba haciendo aquí el apóstol Pablo? Poniendo orden en las iglesias del primer siglo, y quedó escrito para ordenarnos también a nosotros. Y es que los corintios cristianos también habían perdido ya el rumbo. Ellos hacían una fiesta que en el primer siglo es conocida como la fiesta ágape, donde compartían los alimentos unos con otros. Y hasta el último, muy probablemente se acordaban que el motivo principal era el Señor y que tenían que participar de la copa y del pan. Pero cuando lo hacían, algunos ya habían sido egoístas, no se habían acordado del que no había comido, algunos hasta se habían embriagado y aquello había caído en un desorden completo. ¿Sí? Y cuando participaban por fin de la cena del Señor, no lo hacían con el discernimiento de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Por eso, dijo Pablo, hay muchos enfermos entre ustedes y muchos debilitados, y unos ya hasta murieron. ¿Sí? Así que es tan importante, hermanos, que nosotros valoremos la cena del Señor, porque nosotros no estamos exentos de las luchas, de las pruebas que vivían los primeros cristianos, pero el llamado que Dios les hizo a ellos es el mismo llamado que nos está haciendo a cada uno de nosotros, para que participemos de su mesa, conscientes de lo que significó para Cristo dar todo por cada uno de nosotros. Ahora, los que son llamados a la cena del Señor no son los perfectos, ¿sí? Ese pasaje no está diciendo entonces quién podrá hacerlo. No, ya hemos leído que el Señor dice que nos examinemos a nosotros mismos, pero que después probemos del pan y bebamos de la copa. A menos que usted tenga un problema que no le permite por el momento de participar de la cena del Señor, pues sería mejor que se abstuviera. Pero si usted puede en este tiempo meditar y examinarse a sí mismo, si en este momento usted sabe o piensa que tiene que ponerse a cuentas con el Señor en alguna área, no necesariamente porque haya caído en un pecado muy grave, pero si hemos descuidado nuestra relación con Dios, si hemos dejado de valorar lo que el Señor ha hecho por nosotros, si hemos participado de otras mesas de las que el Señor dice que no participemos con nuestra conducta, con nuestros sentidos. Dios quiere que reflexionemos y que tomamos una firme resolución de que si hoy en adelante vamos a participar de la mesa del Señor, lo hagamos en santidad y honor. Cristo sigue siendo nuestra autoridad cuando nos sentamos a la mesa del Señor. Él es nuestro Señor. Él está con nosotros, aunque no le vemos físicamente, Él está en espíritu, con su Espíritu Santo en medio de nosotros, y debemos estar en condiciones de participar de su mesa. Si usted se mantiene con ese propósito, con esa fe, con ese deseo, la Biblia promete que finalmente usted y yo vamos a participar de una mesa muy grande, muy especial. En Apocalipsis 19 nos dice que va a haber una fiesta allá en el cielo denominada las bodas del Cordero.
y que ahí va a haber multitud de toda raza, de todo pueblo, de toda nación. Y aquellos que fueron lavados con la sangre preciosa de Cristo Jesús participarán de esa cena. Ya veo que muchos la están buscando, así que vamos a terminar con esto. Apocalipsis 19, no voy a leer todo el pasaje, pero sí uno muy importante. Versículo 7, Apocalipsis 19, 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Juan, el apóstol, pudo ver esta revelación, pudo ver esa cena del Cordero de Dios que es Jesucristo, donde estarán todas esas multitudes que alabarán a Dios de noche y de día, dándole honra y gloria por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Así que tenemos el privilegio, hermanos, de sentarnos a su mesa. Si hay cosas en nuestra vida que hay que regular, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque usted vio ahí en Apocalipsis que los que se sentaron a esa mesa eran personas limpias. El lino fino representa la justificación que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Pero tenemos que mantenernos en esa justicia de Cristo. Tenemos que mantenernos en comunión con Él, haciendo las cosas que Él nos ha llamado a hacer. Así que yo les voy a invitar en esta tarde, vamos a participar de la cena del Señor, pero antes de participar, yo le voy a pedir que ahí en su lugar, usted y yo oremos al Señor y le demos gracias por haber sido un día. Quizás éramos como Mefiboset, que no éramos dignos de ser llamados a la mesa del rey. Pero un día el Señor en su gracia y misericordia nos llamó a cada uno de nosotros. Si quiere puede ponerse de pie en su lugar primero. Si gusta o si quiere orar sentado de rodillas, como quiera usted hacerlo. Pero vamos a orar a nuestro Dios. Esta invitación no es familiar. Escúcheme por favor, ponga atención en esto que le voy a decir. Esta invitación de ser llamados por Dios a participar en una comunión personal con Él, no es como la que usted recibe cuando le invitan a una fiesta que le ponen familia fulana. No, este es un llamado, una invitación muy personal. Y si usted ya ha sido invitado por el Señor, pero no le ha entregado su vida a Dios, es como si le dijera al Señor, Señor, gracias por la invitación, pero será otro día. Y Dios lo está llamando continuamente a que le entregue usted su vida a Dios. Y si usted no lo ha hecho, ojalá que en esta tarde, después de escuchar esta prédica, usted le dé gracias a Dios y le diga, Señor, gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvarme. Aunque he rehusado ese llamado, hoy, Señor, estoy consciente de que me estás dando una oportunidad muy grande y la voy a aprovechar. Y ahí donde tú estás, habla con Dios, ponte a cuentas con Dios, pídele perdón por todos tus pecados, entrégale tu vida al Señor. Y si usted después oye esta prédica o la ve en video, también entregue su vida a Jesucristo, entréguele su corazón a Él. Y Él va a hacer un pacto o va a confirmar ese pacto
que Dios ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo. Todos los que ya le hemos entregado nuestra vida a Dios, vamos a orar. Vamos a examinarnos a nosotros mismos. Y cuando usted haya orado, podrá ir pasando para participar juntos de la mesa del Señor. Gracias, Dios, por habernos convidado a tu mesa. Gracias por haberte acordado de nosotros, siendo gentiles, siendo que no éramos de tu pueblo, siendo, Señor, que estábamos tan alejados de Israel y de sus promesas. Un día nos hiciste el favor y la misericordia de acercarnos a ti por tu pura gracia, enviándonos a tu Hijo Jesucristo a que muriera por todos los habitantes de este mundo. Y un día escuchamos tu evangelio y escuchamos el llamado para entregarnos a ti. Y entendimos que tú nos amabas y que a pesar de todos nuestros pecados que habíamos cometido en nuestra vida, tú habías dado a tu Hijo Jesucristo para que muriera en nuestro lugar en la cruz. Y al entregar su cuerpo y derramar su sangre, supimos que tú estabas dispuesto a perdonarnos y a limpiarnos de toda nuestra maldad. Muchas gracias porque, Señor, desde entonces nos convidaste a tu mesa. Y muchas veces y de tiempo continuo, Señor, hemos estado contigo. Pero, Señor, te queremos pedir perdón si también no hemos valorado tu mesa, Señor. Si no hemos recordado como debiéramos tu sacrificio. Si descuidamos nuestra comunión contigo. Si hemos participado de mesas ajenas con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestra conducta. Aún más si hemos participado de mesa ofrecida a idolatría, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos si no hemos valorado la importancia del cuerpo de Cristo, de la comunión unos con otros. Perdónanos, Dios, si hemos criticado, hemos murmurado, si no hemos, Señor, hecho lo que tú nos has mandado hacer con tu pueblo. Perdónanos también, Señor, si no hemos convidado a otros a nuestra mesa para que un día se sienten en la tuya, Señor. Perdónanos, Dios. Limpia, Señor, nuestras vidas. Tu palabra dice que tu sangre todavía está vigente para limpiarnos, Señor, de toda maldad y de todo nuestro pecado. Purifica nuestros corazones y limpia nuestras conciencias de obras muertas. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos muchas gracias por lo que tú has hecho, Señor, y lo que vas a hacer en nuestras vidas. Porque un día estaremos sentados a tu mesa, Señor, cara a cara, mi Dios. Si hoy lo valoramos, Dios, de sentarnos junto a nuestros hermanos, hermanas en Cristo, un día estaremos, Señor, en medio de esas multitudes, en esas bodas del Cordero, celebrando, Señor, tu salvación y todo lo que tú eres para nosotros. Muchas gracias, Dios. Te glorificamos, te bendecimos, Dios, y te alabamos con todo nuestro corazón, Señor. Bendito seas para siempre, Dios.
Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Amén. Si usted gusta puede ir pasando y todos los que son